¿Sabías que muchos actores del cine de oro mexicano tenían que grabar escenas completamente drogados para poder seguir trabajando? Así es, no era solo ficción en pantalla, sino una realidad oculta detrás de cámaras que muy pocos conocían. Hoy vamos a descubrir esos secretos y las duras condiciones que enfrentaron estos grandes actores, situaciones que durante mucho tiempo se mantuvieron en silencio. Carlos López Moctezuma fue durante décadas el rostro del miedo, la autoridad y la crueldad en el cine de oro mexicano. Su sola presencia en pantalla imponía respeto. Su mirada penetrante y casi gélida generaba tensión. Su voz firme y cortante bastaba para dominar cualquier escena. Encarnaba al antagonista perfecto, caciques, tiranos, villanos, era el mal personificado. Pero lo que pocos conocían, lo que apenas se murmuraba en los pasillos de los estudios, era que su intensidad no siempre provenía del guión ni de su talento actoral. A veces, surgía de sustancias mucho más oscuras que lo hacían perder la línea entre personaje y realidad alterada. Según testimonios de técnicos de confianza y 2 asistentes de dirección que trabajaron con él de manera habitual, Carlos llegó a consumir opiáceos y potentes tranquilizantes, narcóticos que, según él, le permitían acceder a niveles más profundos de oscuridad emocional. Uno de ellos relató con un escalofrío que tenía una cajita metálica que nunca soltaba, su pequeño tesoro. Decía que era medicina para la presión y para el corazón, pero se le veía usarla antes de cada escena donde debía gritar, golpear o perder el control de forma violenta. La sospecha de que no estaba actuando por completo, de que algo más denso lo dominaba, surgió de manera dramática durante el rodaje de un melodrama intenso. En una escena crucial debía sujetar con fuerza a un actor joven durante una discusión acalorada. La escena terminó con el actor sangrando del labio, con una herida real. Carlos no pidió disculpas, no mostró remordimiento, solo dijo con una frialdad escalofriante, ¿así se ve real? No, así es como debe sentirse. Según algunos testigos, en esos momentos su mirada estaba completamente ausente, vacía, como si no hubiera nadie detrás de esos ojos. No escuchaba las indicaciones del director, solo reaccionaba cuando oía el grito de «corte», como si saliera de un trance. Una actriz de reparto que compartió escena con él en sus etapas más oscuras confesó años después, «Nunca supe si estaba viendo al personaje, al villano que interpretaba, o si realmente estaba poseído por algo más sombrío, algo que las drogas habían liberado dentro de él». Hubo quienes sospechaban que su adicción iba más allá de lo físico, que utilizaba las sustancias para entrar en una especie de trance donde el villano ya no era un papel, un simple personaje, sino un reflejo distorsionado de sí mismo, una parte de su psiquis que las drogas desataban. Y los directores, en lugar de detenerlo o buscarle ayuda, le otorgaban total libertad. Le permitían ese método autodestructivo porque lo que lograba frente a cámara era tan poderoso, tan visceral, tan aterradoramente creíble, que nadie quería arruinarlo. Nadie se atrevía a romper la magia oscura que creaba. Carlos López Moctezuma no interpretaba la maldad, la encarnaba con la ayuda de sustancias que lo llevaban al borde del abismo. Y todos lo sabían, y aún así lo seguían filmando hasta el final. Arturo de Córdoba representaba la imagen del hombre atormentado, el galán intelectual, el amante celoso, el pensador de mirada profunda y extraviada. Sus personajes hablaban de celos, culpa, deseo reprimido, pasiones oscuras y tormentos internos. Lo curioso, lo que nadie se atrevió a revelar en su momento, es que no fingía tanto como parecía. En muchas de sus escenas más intensas, la emoción que transmitía era reflejo de una realidad dolorosa. Fuera del set, Arturo era reservado, meticuloso y perfeccionista hasta el extremo, y también, según testimonios de técnicos de confianza y asistentes de dirección, dependía de pequeñas dosis de morfina que utilizaba para desconectarse del entorno y sumergirse en su personaje antes de filmar. Un apuntador que trabajó con él en la obra maestra de Buñuel reveló años más tarde, cuando el temor al escándalo se había disipado, que siempre pedía 10 minutos antes de entrar al foro, diciendo que necesitaba conectar con la oscuridad del personaje, pero todos sabían que ese era el momento en que se inyectaba. Ese era su ritual para sumergirse en el delirio. Arturo no usaba cualquier droga, era meticuloso incluso en su adicción, confiando únicamente en fórmulas preparadas por médicos particulares que le aseguraban discreción, control y efectos específicos para alcanzar el estado emocional requerido por sus personajes. Según una actriz que compartió escenas con él en los años 50 y que pidió mantener el anonimato, cuando Arturo llegaba al set con la mirada nublada, los ojos vidriosos, sabíamos que ese día iba a entregar una interpretación que te erizaba la piel, pero al día siguiente no recordaba nada,
como si la escena hubiera sido un sueño febril. Durante la filmación de una película dramática, en una escena de crisis emocional que representaba el clímax de la historia, el director exigió una entrega total. En lugar de realizar ejercicios tradicionales de actuación, Arturo se encerró en su camerino y salió 15 minutos después temblando, con la voz quebrada y los ojos cristalinos, al borde del colapso. El resultado en pantalla fue celebrado por la crítica y el público. Fue considerada una de sus actuaciones más magistrales. Y nadie lo expresó en voz alta, nadie lo detuvo. Con el tiempo, Arturo comenzó a depender de la sustancia incluso para entrevistas y apariciones públicas. Nunca protagonizó un escándalo, jamás fue denunciado, pero su legado actoral, esas escenas donde el dolor era tan palpable, tan real, era tan verdadero como el veneno que lo consumía. Un sacrificio silencioso en el altar del arte y la adicción. Su presencia imponía. Podía ser juez, cura, patriarca o asesino, y siempre transmitía una autoridad que se sentía hasta en los silencios. Joaquín Cordero dominaba la escena sin necesidad de levantar la voz. Pero había algo en su intensidad que a veces cruzaba una línea. Algo que no venía del texto ni de la dirección, sino de rincones ocultos de su mente, empujados por pastillas que nadie cuestionaba, pero que todos veían. Según técnicos de sonido y ayudantes de cámara que coincidieron en varios de sus rodajes, Cordero tenía una rutina extraña. Antes de cada escena complicada, se aislaba, respiraba profundamente, y sacaba de su chaqueta una pequeña caja de cuero. De ella tomaba 2 comprimidos diminutos que tragaba sin agua, mirando al suelo como si hablara consigo mismo. Decía que eran calmantes para los nervios, pero más de uno notó que su mirada cambiaba pocos minutos después. Se tornaba más fija, más intensa, a veces completamente desprovista de humanidad. En una escena dramática donde debía discutir con su esposa ficticia, la actriz terminó llorando de verdad. No por lo que el personaje le decía, sino por la violencia con la que la tomó del brazo y la arrinconó contra la pared, fuera de libreto. Cuando el director gritó, «¡Corte!», Cordero la soltó sin mirarla y se retiró a su rincón. La actriz confesó más tarde que no sabía si había estado actuando o si había visto una furia auténtica, desatada por algo que no comprendía. Algunos compañeros notaban que su comportamiento era errático. Podía estar completamente lúcido una mañana y al día siguiente, responder preguntas con evasivas, olvidar diálogos sencillos o repetir frases sin sentido. Un camarógrafo veterano juraba que lo había visto repetir el nombre de su madre una y otra vez entre escena y escena, con la mirada perdida. Nadie se atrevía a preguntarle qué le pasaba. Se sabía que tomaba medicamentos desde joven, pero pocos sabían que esa dependencia había ido en aumento. Y sin embargo, cuando se paraba frente a la cámara, todo se transformaba. La voz firme, la postura impecable, la mirada que traspasaba al espectador. Era como si en ese momento el caos se ordenara y toda esa energía turbia se canalizara en una actuación tan potente que nadie podía quitarle los ojos de encima. Joaquín Cordero no solo actuaba, vivía al filo. Un filo que cortaba hacia adentro. Y aunque muchos lo sabían, todos preferían seguir grabando. Porque lo que le entregaba no era solo interpretación, era verdad en estado puro, amplificada por sustancias que lo empujaban a esa zona oscura donde el personaje y el dolor real se volvían uno solo. Germán Valdés, popularmente conocido como Tintán, fue el espíritu del pachuco, el genio de la comedia, el rey del doble sentido y la improvisación. Su carisma era arrollador, su ingenio insuperable, pero también fue, según numerosos testimonios de quienes lo conocieron de cerca, uno de los actores más impredecibles del cine de oro. Fue un hombre cuya brillantez a menudo quedaba opacada por sus excesos. Tintán no solo consumía alcohol, que era una constante en su vida, sino que también fumaba marihuana durante los rodajes, a veces incluso entre escenas. En ocasiones, aparecía en el set completamente eufórico, con una risa descontrolada que no correspondía a la escena, olvidando diálogos o inventando otros sin sentido, pero que milagrosamente a veces encajaban con su personaje caótico. Durante el rodaje de la icónica película El Rey del Barrio, hay una escena en particular donde Tintán aparece con la mirada vidriosa, tambaleándose ligeramente y murmurando frases en un inglés incomprensible. La cámara lo sigue y el público lo interpreta como parte de su excéntrico personaje. Pero la cruda realidad es que no estaba actuando, estaba realmente drogado, luchando por mantenerse en pie y recordar dónde se encontraba. Su talento era tan grande, su habilidad para improvisar tan innata, que incluso en ese estado alterado lograba entregar escenas memorables, cargadas de una energía que, aunque artificial, resultaba magnética para el público.
Los directores lo sabían, los productores también, pero nadie lo detenía. La taquilla era lo único que importaba. El problema, el verdadero conflicto, surgió cuando la marihuana dejó de ser suficiente para Tintán. En los años 60, su búsqueda de evasión lo llevó a experimentar con pastillas para mantenerse despierto durante las largas jornadas, combinándolas de forma peligrosa con alcohol. El resultado fue devastador. Se grabaron escenas con carcajadas histéricas que se convertían en llanto, movimientos erráticos que desentonaban con la coreografía y momentos en los que simplemente se quedaba mirando al vacío, ausente, mientras el resto del elenco improvisaba desesperadamente para cubrirlo y evitar que la escena se viniera abajo. Y aún así, el público lo adoraba, lo aclamaba, lo consideraba un genio, porque nadie sabía que detrás de cada risa que provocaba había un hombre luchando por mantenerse en pie, por sostener un personaje que se desdibujaba con cada dosis. Y los directores, con la mirada fija en el calendario de rodaje y el presupuesto, continuaban filmando, perpetuando un ciclo de autodestrucción. Tenía la mirada de un hombre que ya había estado en la guerra, aunque nunca empuñó un fusil. Su rostro endurecido, su voz rasposa y ese andar recio lo convertían en el campesino rebelde, el militar rudo, el peón que desafiaba al patrón con los dientes apretados. Víctor Manuel Mendoza no actuaba, parecía haber nacido dentro de esos personajes. Pero lo que muy pocos sabían era que esa rudeza no siempre era fingida. A veces venía acompañada de silencios prolongados, temblores en las manos y una violencia que parecía surgir de lo más profundo de su alma, o de una botella. Varios miembros de producción, iluminadores y maquillistas de la época lo recuerdan como un hombre que podía ser encantador en la mañana y absolutamente impredecible por la tarde. Uno de sus asistentes relató que durante los descansos del rodaje, se encerraba en su camerino con una garrafa envuelta en papel periódico. Decía que era té para el frío, pero el olor a alcohol era inconfundible. En más de una ocasión, salía tambaleándose justo antes de filmar una escena donde debía gritar, abofetear o sostener un duelo verbal. El director nunca interrumpía. Al contrario, decía que esa furia contenida le daba verdad al personaje. En una de sus películas más intensas, debía forcejear con un joven actor al que supuestamente debía reducir en una escena de arresto. Pero en lugar de actuar, Mendoza lo arrojó contra el suelo con tal fuerza que le fracturó un dedo. Cuando todos corrieron a auxiliarlo, él se limitó a decir, «Así es como se atrapa a un traidor, ¿o quieren que se vea falso?». Su rostro estaba empapado en sudor, los ojos vidriosos, pero la escena había salido perfecta. El director, entre nervioso y fascinado, decidió dejarla tal cual. Compañeros cercanos sospechaban que más allá del alcohol había algo que lo atormentaba, quizás recuerdos, tal vez heridas nunca sanadas. Algunos aseguraban que lo habían visto hablando solo, murmurando nombres, como si conversara con fantasmas. Otros decían que necesitaba estar bajo efecto del alcohol para poder tolerar el peso emocional de los personajes que interpretaba. El dolor no era solo del guión. Era suyo, personal, crudo. Y a pesar de los rumores, de las miradas cruzadas y de los accidentes en escena, nadie alzó la voz. Porque Mendoza daba lo que pocos actores podían dar, una rabia viva, un sufrimiento palpable, una verdad que salía a borbotones en cada toma. Lo filmaban así, roto, alterado, al borde del colapso, porque sabían que esa oscuridad era oro frente a la cámara. Víctor Manuel Mendoza no solo interpretaba hombres duros, él lo era. O por lo menos, lo era mientras las sombras del pasado y el alcohol que llevaba dentro no terminaran por devorarlo por completo. Y todos lo sabían, pero nadie se atrevía a detener la grabación. Pedro Armendáriz fue uno de los actores más sólidos, imponentes y respetados del cine de oro. Siempre con el ceño fruncido, el porte firme, la mirada severa que transmitía autoridad y una masculinidad indomable. Era el hombre fuerte, el ascendido justo, el revolucionario incansable, el símbolo de la virilidad mexicana. Su presencia llenaba la pantalla y su estoicismo formaba parte de su leyenda. Pero lo que el público y gran parte de la industria ignoraban era que Pedro arrastraba una condición crónica, un dolor físico constante y atroz que lo atormentó durante años, producto de viejas lesiones y una salud que se deterioraba en silencio. Y para poder seguir actuando, para soportar las exigencias de los rodajes y mantener esa imagen de fortaleza, dependía de barbitúricos y medicamentos ansiolíticos, calmantes que le permitían funcionar. Un asistente de producción que colaboró con él durante la filmación de Flor Silvestre, una de sus películas más memorables, reveló años después en un círculo privado que antes de cada escena,
especialmente aquellas que requerían esfuerzo físico o gran concentración, Pedro tenía una rutina inflexible. Tomaba 2 pastillas, se sentaba en silencio, cerraba los ojos durante 10 minutos como si meditara. Luego se levantaba con un suspiro de alivio y decía, ahora sí, ya no me duele nada. Vamos a trabajar. Pero ese ya no me duele nada era una mentira piadosa, una tregua química con su propio cuerpo. Con el tiempo, la dependencia se volvió peligrosa, un conflicto creciente que afectaba su desempeño. Algunos compañeros lo notaban desorientado en el set, moviéndose con una rigidez inusual o hablando más lento de lo habitual, como si sus palabras se arrastraran. Durante el rodaje de una película de época, en una escena crucial de diálogo, Pedro llegó a confundir los nombres de los personajes, llamando a la actriz principal por el nombre de otra compañera, y repitió 5 veces una escena donde simplemente debía caminar y saludar, incapaz de coordinar sus movimientos. El director, consciente de lo que ocurría, en lugar de detener la grabación o buscar ayuda para el actor, lo justificó ante el equipo diciendo, está en personaje, es la tensión de su rol, la intensidad que le pone. Pero no era actuación, era el efecto innegable de las pastillas, que nublaban su mente y ralentizaban su cuerpo. Lo más alarmante y el punto culminante de su lucha silenciosa ocurrió en una película de acción, donde debía montar a caballo a gran velocidad, una escena que exigía precisión y control. Pedro se negó a ensayar, algo poco habitual en él, y en la primera toma, para horror de todos, cayó del caballo de manera aparatosa. No fue un error técnico ni un tropiezo del animal, sino porque estaba bajo los efectos de la medicación, sus reflejos estaban anulados por las drogas. Fue hospitalizado esa noche, pero al día siguiente, con una tenacidad admirable, volvió al set con más medicación y sin una queja, dispuesto a continuar. Pedro Armendáriz fue un ídolo, un símbolo de fortaleza, pero muchos de sus momentos más heroicos en pantalla estuvieron sostenidos por una mezcla peligrosa de dolor crónico, orgullo inquebrantable y sedantes que silenciaban su cuerpo y su alma. Ramón Gay fue uno de los rostros más seductores, elegantes y enigmáticos del cine de oro. Alto, apuesto, con una voz profunda y modales refinados, resultaba irresistible. Era el tipo de hombre que con solo aparecer en escena y regalar una mirada o una sonrisa sutil tenía al público, especialmente al femenino, rendido a sus pies. Su imagen era la de un hombre seguro, dueño de sí mismo. Pero lo que los espectadores no sabían, lo que se ocultaba tras esa fachada impecable, era que Ramón sufría un miedo casi incontrolable a las escenas íntimas. Y no hablamos de desnudos, que no existían en esa época, sino de algo tan cotidiano como un beso apasionado o una caricia tierna frente a la cámara. Momentos que para él eran una verdadera tortura. Un director que trabajó con él en 3 producciones y fue testigo de su particular ansiedad relató años después que Ramón tenía una rutina extraña, casi un ritual. Cuando se acercaba a una escena de beso, pedía estar solo 10 minutos sin interrupciones. Luego regresaba más calmado, con la tensión visiblemente reducida y con un olor a alcohol mezclado con algo más, un aroma dulce y medicinal. Ese algo más era, según un apuntador que lo conocía bien, un tónico con tranquilizantes suaves combinado con coñac o whisky. Era su valor líquido para enfrentar el pánico. Pero con el tiempo, su cuerpo comenzó a depender de esa mezcla, incluso para las escenas más simples de contacto físico. Durante la filmación de una película dramática, en una escena clave donde debía besar a la actriz principal con emoción, su dependencia quedó dolorosamente expuesta. La toma tuvo que repetirse 5 veces ante la frustración del equipo y de la actriz, porque Ramón no lograba mantener los ojos abiertos. Su mirada se perdía, su cuerpo se sentía pesado, completamente sedado. La actriz, visiblemente molesta, se quejó con el director, pero este, en lugar de afrontar el problema, respondió con una frase que se volvió tristemente célebre en el set: déjalo hacer su ritual, si no, no funciona. No podemos avanzar. Esa frase se escuchó tantas veces que en los foros de filmación comenzaron a apodarlo, entre burla y compasión, el galán de los 10 minutos. Nadie se atrevía a hablar abiertamente de su dependencia ni del miedo que lo consumía, porque el resultado en pantalla seguía siendo convincente, porque su imagen pública, la del hombre perfecto, no debía ser manchada bajo ninguna circunstancia. Pero muchos sabían que Ramón Gay no estaba actuando por completo. Simplemente intentaba sobrevivir a sus escenas, cumplir con su papel sin desmayarse del temor, sin que la ansiedad lo paralizara. Y cuanto más éxito obtenía, cuanto más exigencias recaían sobre él, más necesitaba ese valor líquido para no mostrar que detrás del galán impecable había un hombre quebrado, vulnerable,
atrapado en su propia fragilidad. Fernando Soto, más conocido por su entrañable apodo Mantequilla, fue el eterno comediante del pueblo. El actor de reparto que siempre lograba arrancar una carcajada con su característica expresión de asombro, su voz temblorosa y un ritmo cómico que parecía innato y espontáneo. Era el alivio humorístico, el contrapunto perfecto en dramas y películas rancheras. Pero con el paso de los años, el ritmo implacable de la industria y las exigencias del oficio comenzaron a pasarle factura. Su cuerpo ya no respondía como antes y el agotamiento se acumulaba. Las jornadas de grabación eran cada vez más extensas, sin descanso, para mantenerse en pie y poder cumplir con su apretada agenda de filmaciones, funciones nocturnas y presentaciones en cabarets. Según confesaron varios compañeros de rodaje, Mantequilla empezó a usar sedantes recetados, pastillas que le ayudaban a controlar los temblores nerviosos, la ansiedad y el insomnio crónico que lo consumía. Pero esos mismos fármacos, mal combinados con alcohol o con la falta extrema de sueño, comenzaron a deteriorar peligrosamente su lucidez frente a las cámaras. Era un conflicto creciente que se volvía cada vez más evidente. Un camarógrafo del estudio reveló con pesar que había días en los que grababan escenas de apenas 3 minutos, con diálogos sencillos, y él no recordaba haberlas hecho. Tenía que verlas en el monitor y, con una expresión de genuina confusión, preguntaba, ¿eso lo dije yo? ¿Cuándo grabamos esto? Durante el rodaje de una comedia ranchera, en una escena donde Mantequilla debía interactuar con varios actores en una cantina bulliciosa, el clímax de su desconexión se volvió evidente. En medio de la toma, con la cámara en marcha, simplemente se quedó mirando al vacío con una expresión ausente y repitió la misma línea 3 veces seguidas sin darse cuenta. El director, con un suspiro de frustración, gritó, «¡Corte!», y él, completamente desorientado, preguntó, «¿Ya empezamos? ¿Es mi turno?». Los sedantes lo mantenían tranquilo, sí, pero también lo desconectaban peligrosamente de la realidad de la escena y de sí mismo. Y aunque muchos en el set lo notaban lento, torpe, adormecido, con la mirada extraviada, nadie decía nada porque era Mantequilla, el querido comediante, y porque su nombre aún vendía entradas y garantizaba risas. Eso era lo único que importaba. Una actriz con la que compartió pantalla en sus últimos años y que fue testigo de su decadencia confesó con pesar, era doloroso verlo así. Sabías que ya no era el mismo hombre lleno de chispa, pero se aferraba a cada escena como si fuera su última oportunidad. Con una desesperación muda, su humor seguía funcionando. El público continuaba riendo con él, pero la chispa que lo definía, esa espontaneidad que lo hacía único, ya no venía del alma ni del ingenio. Venía de una farmacia, de una dosis más. Y lo más desgarrador era saber que todos lo sabían, que presenciaban su desgaste, y aún así lo seguían filmando, exprimiendo su talento hasta el último suspiro. Y detrás de esas cámaras, hay muchas historias oscuras que el cine de oro prefirió ocultar. Si quieres conocer más de esos secretos y lo que nadie se atrevió a contar, suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video.